Damos gracias a Dios, hermanos. En estos momentos nos corresponde meditar en el verso 9 de Sí, Apocalipsis capítulo 6. Trataremos de llegar hasta el 11, si Dios nos permite así. Eh, Dice el verso 9: cuando abrió el quinto sello, recordemos que es el Cordero quien abre precisamente estos 7 sellos, el único digno. Dice que cuando abrió el quinto sello, Juan dice, vi bajo el altar. Juan, en esos momentos, cuando es abierto este quinto sello, ve o tiene una visión simbólica. Recordemos que él está en éxtasis en estos momentos. Ve una visión simbólica del altar del holocausto. Es lo que él ve en estos momentos. Este altar del holocausto, también conocido como el altar de sacrificio, estaba presente durante la antigua dispensación, es decir, allá cuando el pueblo de Israel estaba bajo la ley y el sumo sacerdote es el que ofrecía ese sacrificio para perdón de los pecados. Es el altar precisamente del holocausto quien Juan ve en estos momentos. Y como una referencia más acertada, veamos Levítico 4, verso 7, se los comparto. Dice, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está, dice, a la puerta del tabernáculo de reunión. Notemos que es el sacerdote el indicado, o el único, en este caso, el único que puede ofrecer ese sacrificio a quien, a Dios. Y lo hace derramando la sangre de los animales junto o en el altar del holocausto. Y es precisamente ese altar del holocausto, ese altar del sacrificio, quien ve Juan en estos momentos cuando Jesús abre ese quinto sello. Ese es el altar del sacrificio, quien ve entonces Juan. Y debajo, dice, del altar de sacrificio, dice, ve las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Notemos que debajo de ese altar de sacrificio, Juan ve, dice, las almas o los espíritus de aquellas personas que habían sido muertas ya, que estaban gozando de la presencia del Señor en estos momentos, pero que habían sido muertas, dice, por una causa, por un motivo. Y esa causa o ese motivo era o fue la misma palabra de Dios. El predicar la palabra de Dios, el hablar de la palabra de Dios en aquellos tiempos era causal de qué? De muerte, o era sinónimo de muerte. Si tú predicabas la palabra de Dios, si tú hablabas de la palabra de Dios, te perseguían y te mataban. Y es precisamente estos fieles del Señor, que por predicar la palabra de Dios dice que sus almas o sus espíritus estaban debajo del altar de Dios mismo. Dice, y por el testimonio, es decir, por la evidencia que ellos daban, que ellos tenían, oigan, el testimonio que venía de Jesús mismo a sus vidas, y ellos vivían ese testimonio diariamente en sus vidas. Oigan, entonces, el compartir la palabra de Dios, el predicar, el hablar de la palabra de Dios y el vivir un testimonio fidedigno o fiel, testimonio de Jesús mismo en nuestra vida, era causal de muerte, era motivo de muerte. Ahora, yo te pregunto, como cristiano, ¿cuánto predicas la palabra de Dios el día de hoy? Y es para que reflexionemos. Oigan, como cristiano, ¿cómo es tu testimonio de Cristo en tu diario vivir? ¿Realmente reflejas la vida de Cristo en tu testimonio? ¿Realmente cuando la gente escucha o ve en tu persona, escucha y ve a Jesús mismo? Y si no es así, algo está pasando.
Porque el cristiano fiel, el cristiano verdadero, el verdadero creyente de Jesús, es aquel que predica la palabra, oigan, todos los días. O con quien él tenga una relación de amistad o de charla o de plática, va a predicar, va a compartir la palabra de Dios. Va a dar un excelente testimonio en su forma de hablar, en su forma de conducirse. Va a testificar que Cristo reina y gobierna totalmente su vida. Porque eso es lo que estos cristianos, lo que estos cristianos fieles vivían. Por eso es que ellos murieron, por predicar y por dar un buen testimonio de Cristo. Por eso ellos murieron. ¿Qué estamos haciendo nosotros el día de hoy? Ahora, estos mártires habían ofrecido su vida como un sacrificio en ese altar del sacrificio. Oigan, y lo hicieron como una muestra, como una prueba de amor, de fidelidad a Dios, pero también de gratitud por esa salvación tan grande que Cristo hizo posible en esa cruz del Calvario, derramando su sangre por ellos y por nosotros también. Y ellos demostraban de esa manera que estaban agradecidos con el Señor. ¿De qué manera? Dando un testimonio fiel y predicando la palabra del Señor aún a costa de su propia vida. No les importaba. Ellos se mantenían fieles o se mantuvieron fieles hasta el último momento de su vida. Por eso es que ellos murieron. Por eso es que Juan ve ahora las almas de ellos mismos allí debajo del altar del sacrificio, debajo del altar del holocausto. Allá en Apocalipsis capítulo 12, verso 11, Apocalipsis capítulo 12, verso 11 dice, y ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? Los cristianos verdaderos, los cristianos fieles, aquellos que dan su vida por la palabra de Dios, por el testimonio del Señor. Dice, y ellos han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero, ¿sí? Y de la palabra del testimonio de quién? De ellos. Ellos vivían, hermanos, intensamente la palabra. Era un testimonio que ellos tenían fiel, totalmente fiel a la palabra de Dios mismo. Y de esa manera ellos vencían por la sangre de Jesucristo, pero por el testimonio en la palabra de Dios mismo. Oigan, ¿y hasta dónde ellos testificaban? Hasta dónde ellos llegaban, dice, a tal grado de menospreciar sus vidas hasta la misma muerte. No les importaba, hermanos, perder su vida. No les importaba que por causa de predicar la palabra de Dios, ellos fueran acribillados, fueran muertos, fueran degollados. No les importaba que por dar un buen testimonio de acuerdo a la palabra de Dios, fueran ejecutados. No, lo hacían con amor. Lo hacían como una muestra de fidelidad a Dios. Lo hacían como una muestra de gratitud por ese sacrificio tan grande que Cristo hizo a favor de ellos. ¿Cómo testificamos hoy? ¿O qué tan agradecidos estamos el día de hoy nosotros, hermanos? Verso 10 dice, y clamaban, es decir, gritaban. Esta palabra clamar se traduce como gritar. ¿Quiénes? Las almas que habían sido muertas, que estaban debajo del altar del sacrificio. Dice que estas almas clamaban, gritaban, dice, a gran, es decir, a fuerte voz, diciendo, oigan, estas almas, notemos, claman o gritan a fuerte voz, a grande voz, ¿a quién? Al juez justo de toda la tierra. A ellos claman, a él claman, al juez justo porque saben que ese juez, como es justo, oigan, les va a hacer justicia. A ese juez que está presente y que juzga toda la tierra y lo hace con justicia.
A ese juez ellos clamaban. A ese juez ellos reconocían en sus vidas. Y dice allá en Génesis capítulo 18, verso 25, en donde Abraham está hablando con estos ángeles que iban a destruir a Sodoma y a Gomorra. Dice el verso 25, lejos de ti, dice, el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Quién es el juez de toda la tierra? Aquel Dios soberano que controla todas las cosas, que gobierna todas las cosas, que juzga todas las cosas. Pero juzga no como juzga el hombre, no como juzgamos nosotros, sino que juzga realmente de una manera justa. Y ellos, estas almas de los que habían sido muertos, que estaban debajo del altar del sacrificio, clamaban, oigan, a grande voz a ese juez justo, pidiéndole justicia por lo que ellos habían padecido. A él clamaban. Nosotros también, hermanos, debemos de clamar solamente a ese juez que es justo. A Él solamente debemos de clamar, a Él solamente debemos de postrarnos, de humillarnos, de reconocer su grandeza, solamente a ese juez justo, porque no hay otro en toda la tierra, no hay otro en todo el universo, solamente nuestro Dios, al cual hemos rendido nuestra vida y al cual nosotros servimos con todo nuestro corazón. Y ese clamor dice, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿Hasta cuándo? Dice. Este clamor, notemos nuevamente, va dirigido ¿a quién? Al Señor, dice, quien es santo, apartado totalmente de todo mal, quien es verdadero. No hay mentira en él. A él están clamando estas almas, estos mártires. A él le dicen, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo será ese día, Señor, santo y verdadero? Sigue diciendo, no juzgas o no haces justicia y vengas, dice, o castigas nuestra sangre, dice, en los que moran en la tierra, dice. Ahora, yo quiero que notemos algo aquí muy importante. Los santos o estos mártires que estaban sus almas debajo del altar del sacrificio, ¿sí? Piden a Dios justicia y venganza, notemos esto, porque dicen, ¿hasta cuándo, Señor, nos vas a hacer justicia? Dice. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a vengar, dice, nuestra sangre? Eso están pidiendo, notemos esto, muy importante, están pidiéndole a Dios que Dios haga justicia, que Dios vengue, dice, su sangre que había sido derramada por aquellos que moran en la tierra. Ahora, no lo hacen para su propio bien, o por su propio bien no lo hacen, ¿sí? Porque no, reconocemos que el verdadero creyente no se venga por sí mismo, no desea mal ni aún a su peor enemigo, no hace eso, sino al contrario, pedimos bendición sobre aquellos que nos ultrajan, sobre aquellos que nos persiguen, sobre aquellos que nos maltratan. Debemos de pedir siempre nosotros bendición. Entonces, estas almas piden justicia y venganza, no para su propio bien, sino por consideración a Dios mismo y su palabra. Por eso lo están haciendo. Porque Dios mismo ha dicho en su palabra, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Entonces, esta justicia que ellos exigen, esta venganza que están demandándole a Dios mismo sobre aquellos que le habían hecho mal,
¿sí? No es para su propio beneficio, para su propio ego, por ver a aquellos totalmente acabados, totalmente la ira de Dios sobre ellos. No es para eso, sino por consideración a Dios mismo, por consideración a la misma palabra de Dios. Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32, en el cántico precisamente de Moisés, verso 43, dice: alabad, naciones, a su pueblo, porque él dice, vengará la sangre de sus siervos. ¿Quién es él? Dios es el que vengará, dice, la sangre de sus siervos y nadie más. Dice, y tomará venganza de quién? De sus enemigos. ¿Quién es el que tomará venganza de sus enemigos? Es Dios mismo. Dice, y hará expiación, es decir, hará una reconciliación, hará o proporcionará perdón, dice. ¿A quién? Por la tierra, dice, de su pueblo. Perdonará la tierra de su pueblo. Oigan, pero tomará venganza sobre sus enemigos. Vengará la sangre de sus siervos, pero a su pueblo, dice, a su tierra, lo va a perdonar. Entonces, Dios es el que trae venganza, no es el ser humano, no es el cristiano. Estas almas en ningún momento clamaban venganza para sí mismo, sino por consideración a Dios mismo, por consideración a la misma palabra de Dios. El apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 12, verso 19, dice también, no os venguéis, dice, vosotros mismos. Y notemos que hay un imperativo ahí. Dice, no. Y no es, no. El verdadero creyente entonces entiende eso, que no se debe vengar él mismo. Dice, amados míos, sino dice, dejad lugar a la ira, dice, de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces ellos clamaban justicia, ellos clamaban por venganza sobre aquellos impíos que les habían arrebatado su vida y se están dirigiendo al juez que es justo. Pero por consideración de ese juez justo es que ellos claman venganza y no para ellos mismos. El verdadero creyente entonces, hermanos, entiende. El verdadero creyente comprende que no debe de vengarse por sí mismo, sino que la venganza o el pago viene de Dios y no de nosotros. Y si nos lastiman, hermanos, si nos hieren, si nos maltratan, si se burlan de nosotros, recordemos que la venganza no es de nosotros, es de Dios. Y Dios traerá justicia y Dios traerá venganza sobre aquellos que debe de traer. Estos creyentes, hermanos, fueron muertos porque pusieron su fe, porque pusieron su confianza en Dios mismo. Ahora, al matarlos, el mundo ha demostrado también, o no demuestra otra cosa, sino que el desprecio hacia Dios mismo. Y la sangre de sus santos clama por juicio. Entonces, cuando el mundo o las personas del mundo que estas almas están mencionando aquí, claman por justicia, es porque ellos han confiado en el Señor. Es porque ellos pusieron su fe y por esa fe, por esa confianza, ellos mueren y ahora claman esa justicia. Al matarlos, el mundo está demostrando que realmente a quien aborrece, a quien no toleran, a quien no aceptan, no es a los cristianos, sino a quien está detrás de los cristianos, que es a Dios
mismo. Cuando nos desprecian, hermanos, por ser cristianos, recuerden que no nos desprecian a nosotros. Cuando tú llevas la palabra de Dios y eres mal visto o eres rechazado, recuerda esto. No es a ti, sino que es a Dios mismo. Se lo están haciendo a Dios mismo. Nosotros tan solamente somos portadores, somos siervos en las manos del Señor. Nada más. No tengamos miedo, no tengamos vergüenza, porque a Dios mismo se lo están haciendo, no es a nosotros. Allá en Génesis, capítulo 4, veamos cómo la sangre de los santos claman por justicia, por juicio a Dios mismo. Verso 10 dice, y él le dijo, ¿quién le dijo? Dios a Caín, ¿qué has hecho? Dice, la voz, dice, de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Notemos, hermanos, entonces que la misma sangre, ¿sí?, de los hijos de Dios, quienes están clamando, o quien clama, quien habla, quien grita a gran voz por justicia, por venganza. Pero no es para uno mismo, sino para que la palabra de Dios se cumpla y el nombre de Dios sea glorificado en la vida y aún en la muerte de cada verdadero creyente. Porque nosotros aún, hermanos, con nuestra muerte glorificamos el nombre de nuestro Dios. Verso 11. Dice, y se les dieron vestiduras blancas, dice. ¿A quiénes? A cada una de esas almas que Juan ve debajo de ese altar del holocausto, a cada uno de estos mártires por causa de la palabra y el testimonio de Dios. A ellos dice que se le dieron vestidos o vestiduras o ropajes blancos, simbolizando no otra cosa más que la santidad y la pureza de estos fieles en el Señor. Oigan, y esa santidad, hermanos, esa pureza, también la debe de vivir la iglesia el día de hoy. No en su totalidad como ellos ya la vivían, pero sí la iglesia del Señor debe de esforzarse por vivir en santidad. Debe de cooperar juntamente con el Espíritu Santo para que esa santificación progresiva sea algo real en nuestras vidas. Esa pureza, hermanos, en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar, en nuestro testimonio en general, debe estar presente cada día. A ellos dice que le dieron vestiduras blancas, simbolizando no otra cosa más que la santidad y la pureza que en ellos ya existían en su totalidad, porque ya estaban en la presencia del Señor. Pero la iglesia militante, tanto de aquel tiempo de Juan como a través de los tiempos, como la iglesia de hoy, debe de vivir en santidad, debe de vivir en pureza. Y debe de haber un crecimiento, hermanos, a diario, en santidad y en pureza en nuestras vidas, recordando que somos hijos de Dios, recordando que tenemos el testimonio de Jesucristo mismo en nuestras vidas. Por eso es que debe de haber esa santidad, por eso es que debe de haber esa pureza en nuestra vida. Allá en el capítulo 3 de Apocalipsis,
en el verso 4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis, recuerden que es Jesús quien está hablando a la iglesia de Sardis. Dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, dice. ¿Por qué? Porque son dignas, dice. Oigan, y todo verdadero creyente no debe de manchar sus vestiduras. Y aquí está hablando Jesús de una iglesia militante, de una iglesia terrenal. Dice que ellos no han manchado sus vestiduras, sino que andan con él, dice, con vestiduras blancas. ¿Por qué? Dice, porque son hermanos, porque son personas dignas de quién? Del Señor mismo. Y todo verdadero creyente, hermanos, debe ser una persona digna del Señor, no manchando sus vestiduras, sino conservando esas vestiduras blancas que Cristo te dio cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, cuando Él con su sangre, oigan, perdonó tus pecados y convirtió esas vestiduras en ropajes blancos. Dice el verso 5, el que venciere, dice, será vestido, dice, ¿de qué? De vestiduras blancas, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere, dice, ese será vestido, dice, cuando esté en la presencia de Dios, de esas vestiduras blancas. Pero aquí, hermanos, mientras la iglesia esté militando, mientras la iglesia de Jesús esté aquí en la tierra, debe de permanecer con sus vestiduras blancas también, no mancharlas, porque somos dignos del Señor, porque el Señor te considera como un hijo digno, porque el Señor Jesús dio su vida para que tú tuvieras esa vestidura blanca, no para que las mancharas, no para que volvieras a hacer lo mismo, no para que voltearas nuevamente hacia tu vida pasada, sino para que conservaras esas vestiduras blancas siempre delante del Señor. Sigue diciendo Juan, y se les dijo que descansasen, dice, es decir, que reposaran. ¿A quiénes? A esas almas que se les dieron vestiduras blancas. Se les dijo que reposaran, que descansaran, dice, todavía, dice, un poco de tiempo. Se les dice, hermanos, que reposen todavía. Pero notemos algo. Se les da la seguridad de que sus oraciones o de que su clamor a gran voz que ellos están haciendo por venganza y por justicia al Señor, oigan, serán contestadas. Y esa es la seguridad, hermanos, que nosotros como creyentes también tenemos. Tenemos la seguridad de que cuando nosotros clamamos a Dios, el Señor nos escucha y el Señor en su tiempo, en su momento, Él nos va a contestar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Por qué? Porque vivimos su palabra, porque testificamos su palabra. Y ellos tenían la seguridad, o Dios mismo les da la seguridad de que sus clamores iban a ser contestados, pero les dice, descansen, reposen, dice, un poco de tiempo. Pero el tiempo, hermanos, al cual Jesús está haciendo mención, es el tiempo del día del juicio. Les está diciendo, reposen, no ha llegado todavía el tiempo. Todavía no. Todavía no llega el momento del juicio final. Esperen un momento, un tiempo más. Allá en Mateo 24, verso 36, dice, pero del día, dice, y la hora
de la venida de Cristo, notemos esto, del juicio final, del cual está haciendo aquí alusión Juan, dice, nadie sabe. Y nadie, hermanos, es nadie. Dice, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente, dice Jesús, mi Padre sabe el momento y el tiempo de cuando Jesús venga nuevamente por su iglesia y sea una realidad este juicio final. Solamente el Padre sabe y nadie más. Pero a estas almas se les da la seguridad de que Dios mismo escuchó ese clamor, de que Dios mismo va a responder a esa justicia que ellos piden, a esa venganza por honor a Dios mismo. Él lo va a hacer, pero le dice, todavía no es tiempo, reposen. Oigan, un poco de tiempo más. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 7, dice la palabra de nuestro Dios, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, es decir, la ocasión, el momento que el Padre puso, dice, en su sola potestad. No les corresponde a ustedes, le dijo Jesús. Cuando sus discípulos le preguntaban que si él iba a restaurar el reino nuevamente, Jesús le responde, no les pertenece a ustedes. No les toca a ustedes conocer los tiempos o los momentos que solamente a Dios le pertenece. Y nosotros no tenemos por qué andar especulando, no tenemos por qué andar inventando. No, lo que solamente Dios sabe, por algo lo sabe porque Él es Dios y por algo lo ocultó también de nosotros. No nos pertenece a nosotros, hermano. Lo que sí les pertenecía a estas almas era saber que su clamor había sido escuchado. Era sujetarse al mandato de Dios también, cuando les dijo, reposen, dice, descansen. Todavía, dice, un poco de tiempo más. Y le dice Jesús, hasta que se completara, dice, es decir, hasta que se llenara ese hueco, ese número, dice, de consiervos. Y sus hermanos, dice, hasta que se complete, dice. ¿Qué cosa? El número, dice, de sus consiervos. La palabra consiervos, hermanos, también se traduce como siervos del mismo divino Señor. Así se traduce. Entonces Juan está diciendo, descansen, reposen, porque todavía un poco de tiempo falta. ¿Para qué? Para que se complete ese número, dice, de siervos o de servidores del Señor que hay por todo el mundo. Tiene que completarse ese número de los que Dios ha escogido en su soberana voluntad. Tiene que completarse ese número. Todavía no se completa ese número. Todavía faltan consiervos, dice. Pero también habla, dice, y sus hermanos. La palabra hermanos, aquí hermano se traduce como hermano o pariente cercano. Entonces Juan les está diciendo, todavía falta, dice, que se complete el número de servidores del Señor, consiervos de nosotros, que servimos, glorificamos y exaltamos al mismo Dios. Todavía falta. Pero también falta, dice, parientes y familiares cercanos que se conviertan al Dios vivo y verdadero. Todavía falta. Nosotros, hermanos, también podemos considerar, podemos ver que en nuestra propia familia también, en nuestros parientes cercanos, hay muchos que necesitan convertirse al Señor. Y por eso no viene el Señor. Allá Pedro, recuerden que dice que Él no retarda su promesa, como algunos, dice, ya piensan así o piensan así, sino que Él es paciente, dice, esperando que todos procedan al arrepentimiento, porque no quiere que nadie se pierda, dice el Señor.
Entonces, eso es lo que está diciéndole Juan a esas almas. Todavía no se completa el número de qué, de servidores del Señor, de esos que exaltan y glorifican el nombre del Señor. Todavía no se completa ese número. Todavía faltan hermanos de ustedes, familiares de ustedes, parientes de ustedes cercanos que se conviertan al Señor, que se humillen delante de la presencia del Señor, que se arrodillen, que se postren, que le sirvan al Señor. Todavía faltan. Por eso es que reposen, descansen mientras en donde, en la misma presencia del Señor. Ahora, el día del juicio final, hermanos, no puede venir ni vendrá hasta que aquel número de consiervos y hermanos sea complete. No puede venir ni vendrá hasta que se complete ese número. Y solamente Dios sabe el número preciso, porque eso, hermanos, Dios lo ha decretado desde la eternidad. Solamente Él sabe quién y cuántos son los que van a convertirse todavía por la gracia del Señor a Él. Solamente. Y este evento glorioso entonces de la segunda venida, este evento glorioso del juicio final no puede acontecer, no puede venir hasta que se complete hasta la última persona que Dios ha predestinado para que se rinda a los pies de Jesús. Mientras tanto, el verdadero creyente debe de seguir predicando, debe de seguir proclamando la palabra de Dios día con día, oigan, acompañada de su testimonio, testimonio que ha recibido de quién, de Jesús mismo en su vida. Debe de vivir vidas agradables delante de Dios. Mientras tanto, debe de seguir compartiéndole a todo mundo, buenos y malos, hombres, mujeres, a todo mundo. El verdadero creyente debe de compartirle. ¿Por qué? Porque no sabemos nosotros quién puede ser uno de los elegidos del Señor. No lo sabemos. Pero debemos de predicar, debemos de compartir la palabra de nuestro Dios, para que si esa persona es uno de los elegidos del Señor, se conviertan, oigan, y se complete ese número de hermanos, para que surja este juicio final, ese día maravilloso, ese día glorioso, pero también día de ira y de indignación también. Y son miles de millones, dice Juan. Dice Juan ahí en el capítulo 7, verso 9, rápidamente, por cuestión de tiempo. Dice, después de esto miré y aquí, dice, una gran multitud, dice, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas que estaban, dice, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos, dice, de ropas blancas y con palmas, dice, en las manos. Juan ve, hermanos, multitudes, millones de personas convertidas al Señor. De toda lengua, dice, de toda tribu, de toda nación. Él ve millares de millones y millones de convertidos. Pero Dios le dice a estas almas, esperen, sigan descansando por un poco de tiempo todavía. Todavía no es tiempo. Faltan consiervos, faltan parientes, faltan hermanos que se conviertan, que reconozcan a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Faltan muchos todavía. Y nosotros, hermanos, de alguna manera somos responsables de que esas personas vengan a los pies del Señor. Nosotros somos responsables de compartir la palabra de Dios. ¿A quién? A todo mundo, hermanos. Porque Dios te utiliza a ti, me utiliza a mí, utiliza a todos sus siervos, utiliza a todos sus hijos para convertir a otras personas. No porque nosotros los convirtamos, sino que es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo abriendo el corazón de esas personas. Termino con eso, hermanos. Sigue diciendo Juan. Muchos cristianos sufren, dice, porque también dice, habían de ser muertos, dice, como ellos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, muchas personas, cristianos, sufren, hermanos, padecen
de alguna manera, por causa de su fidelidad, por causa de su fe, por causa de abrir su corazón al Señor. Son rechazados, son menospreciados, son mal vistos, son perseguidos. Muchos, pero otros hermanos tristemente pagan esa fe, esa fidelidad con su propia vida. El verso 11, hermanos, ya con toda la calma, Sí. dice, y se les dieron vestiduras blancas, dice. ¿A quiénes? Les decía yo hace un momento, ¿a quiénes? A estas almas que Juan ve debajo de ese altar del sacrificio. A ellos se les dieron vestiduras blancas, simbolizando o como símbolo de santidad y de pureza en ellos. Y esa santidad y esa pureza debe estar presente no en su totalidad, pero sí en cada creyente, en cada hermano que forma parte de la iglesia del Señor, debe estar presente esa santidad y esa pureza. Porque eso es lo que nos distingue del resto del mundo. Eso es lo que nos distingue del resto de las demás personas. Precisamente eso. Y eso es lo que nos distingue como hijos verdaderos de Dios. No podemos decir, hermanos, que somos hijos de Dios o que somos creyentes en Jesucristo si no vivimos en santidad, si no vivimos en esa perfección. No podemos decir eso de ninguna manera. Sigue diciendo Juan, y a ellos que se les dieron esas vestiduras blancas, dice, se les dijo que descansasen, que reposasen. Todavía dice, ¿cuánto tiempo? Un poco, dice, de tiempo. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto es ese poco de tiempo? Porque Juan dice que ellos se les respondió, se les dijo que descansasen, que reposasen. Todavía dice, un poco de tiempo. ¿Cuánto será ese poco de tiempo? En la eternidad, hermanos, que ellos están, un poco de tiempo es nada. Pero aquí en la tierra, hermanos, un poco de tiempo puede ser muchos años, muchos siglos, no lo sabemos. Se les dicen que reposen todavía, pero notemos que se le da la seguridad de que su clamor que ellos habían hecho a Dios fue escuchado. Y que de ese clamor va a ser contestado, es decir, que Dios traerá justicia, que Dios traerá venganza, no por ellos o no para ellos, sino para la misma gloria de Dios, porque Dios dice que suya es la venganza, que suyo es el pago, y Él dará el pago. Ahora, el tiempo del día del juicio no ha llegado todavía, pero también nadie sabe cuándo llegará. Nadie sabe. Nadie sabe el tiempo, nadie sabe la hora. Jesús mismo dice que nadie sabe el tiempo, ni la hora, dice, que ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente el Padre es quien sabe la hora, el día de este evento. Y nadie más. Allá en Lucas, si no me equivoco, también dice que ni aun el Hijo del Hombre, dice, es decir, Jesús mismo, ni aun Jesús sabe del día y la hora cuando Él vendrá. Solamente el Padre, solamente Dios es el que sabe. Y también a nosotros, hermanos, pues simplemente no nos corresponde el saber cuándo será ese día. ¿Cuándo será ese momento? No nos corresponde saber. Lo que sí nos corresponde a nosotros como cristianos es estar preparados para ese evento,
por lo mismo que no sabemos cuándo será el tiempo, cuándo será ese momento. No sabemos. Entonces, nosotros debemos estar preparados siempre, porque no sabemos cuándo será ese evento. Se les dijo también a estas almas que hasta que se completara, dice, el número de sus consiervos, es decir, el número de los siervos del mismo Señor que están alrededor de todo el mundo. Hasta que no se completara el número de los consiervos, dice. Y el número, dice, de sus hermanos, es decir, de los hermanos carnales, de los parientes cercanos. Se tiene que completar ese número para que el día del juicio sea una realidad. Para que Jesús venga, se debe de completar el número de consiervos, pero también el número de nuestros hermanos, de nuestros parientes, de nuestras familias más cercanas, se debe de completar ese número que Dios y solamente Dios sabe cuál es. Nuestra responsabilidad, hermanos, es compartir la palabra de Dios a familiares, a hermanos, a parientes, amigos y aún a nuestros enemigos. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad de compartir la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que seamos un instrumento nosotros en las manos de Dios mismo, para que ese número se complete, número de consiervos y número de hermanos. Mientras esto no suceda, hermanos, notemos esto. Mientras esto no suceda, el día del juicio final no puede venir. Y no porque Dios no lo pueda mandar, sino porque no se ha completado el número de consiervos y el número de hermanos. Y es hasta que se complete ese número, es que este tiempo del juicio final, ese día del juicio final, será hasta que se complete el número de personas que Dios en su gracia, en su soberanía, ha elegido. Pero se tiene que completar. Solo Dios, hermanos, y solamente y única y exclusivamente Dios sabe el número preciso. Y nadie más lo sabe, solamente Él. Solamente Dios sabe quién es el que es salvo o será salvo. Solamente Dios lo sabe. Y va a haber momentos, hermanos, en los cuales nosotros tal vez un día nos sorprendamos cuando veamos a un convertido que tú dices, wow, ¿cómo va a ser posible que esta persona que yo conocía, que era un delincuente, que era tal vez de lo peor, hoy te hable de las cosas de Dios? Porque solamente Dios sabe quiénes son sus convertidos. Dios sabe quiénes son sus elegidos. Dios sabe el número preciso de toda esa multitud de convertidos, de personas que doblarán sus rodillas, de personas que se humillarán delante de Dios. Dios lo sabe todavía. Porque Él lo ha determinado ya, hermanos, desde la eternidad. Dios así lo ha establecido ya desde la eternidad y por lo tanto es el único que sabe el número preciso que debe de completarse para que Jesús vuelva nuevamente, para que el día del juicio sea una realidad y se lleve a cabo. Allá en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, dice, después de esto miré, dice Juan, y he aquí, dice, una gran multitud. Notemos esto. Dice una gran multitud. Hablar de multitud tan solamente es hablar de millares. Pero hablar de una gran multitud es hablar de miles, de millones de millones de millones de personas.
Y él dice aquí una gran multitud, dice, la cual nadie podía contar. Pensemos por un momento, hermanos, imaginemos por un instante esa gran multitud. Tan grande dice que nadie, que no había nadie quien la pudiera contar. Imaginemos, hermano. Y esas multitudes, dice Juan, que eran de todas las naciones, de toda tribu, de todo pueblo y de toda lengua, que estaban, dice, delante del trono y en la presencia del Cordero. Oigan, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y eran multitudes de multitudes, grandes convertidos que estaban delante del trono, dice, delante de ese Cordero, con vestiduras blancas, es decir, que el sacrificio de Cristo en la cruz había sido aplicado en su vida, que sus pecados habían sido perdonados, que habían sido justificados, que estaban en paz ahora para con Dios. Y eran multitudes, dice, grandes multitudes. Y solamente, hermanos, Dios sabe el número preciso. Y cuando se complete ese número, es cuando será este día del juicio. Ahora, sigue diciendo Juan. Dice que también, dice, habían de ser muertos como ellos. Es decir, hasta que se completara, dice Juan, el número de sus consiervos y sus hermanos, que también, dice, habían de ser muertos como ellos. Es decir, que iban a padecer como padece un cristiano. Muchos cristianos, hermanos, en el tiempo de Juan y durante toda esa nueva dispensación y hasta nuestros días, sufren de alguna manera o sufren de una forma o de otra por causa de su fidelidad a Dios, por causa de su fe en Jesucristo, sufren. Y sufren o sufrimos rechazos, somos menospreciados, somos mal vistos, somos perseguidos. Y eso padecía la iglesia del tiempo de Juan. Y eso se padece el día de hoy también. Pero muchos cristianos tan solamente van a sufrir de esta manera. Ahora, otros pagarán, ahora sí, un precio más alto con su misma vida, como un sacrificio para con Dios. ¿Quiénes serán esos? No sabemos. Pero muchos, dice, habían de ser muertos como ellos. Ser cristiano, hermanos, a veces, hoy en nuestros días, es también motivo o causa de muerte. No aquí en nuestro país todavía, gracias a Dios, pero en otros países, el que tú seas cristiano se te clasifica como un traidor a la patria y por lo tanto tienes que ser ejecutado. Por permanecerte fiel a la palabra de Dios, por permanecer fiel a Jesucristo, dando tu vida, dando tu servicio al Señor, pueden matarte por esa causa. Ahora, sea que sufras, hermano, sea que padezcas tan solamente, o sea que llegues a morir, lo importante, hermanos, aquí es mantenerse fiel, mantenerse firme y buscar cada día agradar no al hombre, sino a Dios solamente, rindiendo nuestra vida en servicio, rindiendo nuestra vida en adoración, siempre a nuestro Dios. Termino. ¿Cuánto compartes la palabra de Dios? ¿Cuánto predicas la palabra de Dios? ¿Tu testimonio realmente es un testimonio que agrada a Dios, que glorifica a Dios? ¿Te mantienes fiel, firme, aun a pesar de las luchas, de las pruebas al Señor?
¿Sigues confiando en el Señor totalmente? Y si no fuese así, pide al Señor o pidamos al Señor que nos dé su gracia, que nos dé de su bendición en cada momento de nuestra vida. Que Él nos fortalezca aún en los momentos difíciles de nuestra vida, que Él sea con nosotros, dándonos de su gracia y de su bendición. Que Dios nos bendiga.